exaltemos el nombre de nuestro Dios, porque Él es santo, santo, santo. Cantemos así. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Toda la gloria y toda la honra sea solo para nuestro Dios. Cantemos una y otra vez, porque digno es Él. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Que lo podamos decir así, cada día, cada momento, y podamos alabar su nombre, y nunca nos olvidemos que Él es santo y que Él va a regresar. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Que en este momento abras tu corazón y le digas: Dios, aquí estoy. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer
podamos hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Sean todos bienvenidos en este día a Filadelfia al aire. Te invito a que tomes la mano de la persona que está al lado de ti y que podamos orar a nuestro Dios. Señor, te agradecemos por tu gran amor. Pero Padre, en este día te agradecemos porque ya no somos esclavos, porque tú nos has dado libertad. Padre, nos has dado una identidad, nos has aceptado en tu familia y ahorita tenemos la bendición de decir que somos tus hijos. Tenemos ese honor, Padre, de pertenecer a ti. Señor, te agradecemos por los milagros que has hecho en nuestras vidas y te agradecemos por los milagros que seguirás haciendo. Padre, quita todos nuestros temores, Padre, y que recordemos que somos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cantamos? Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo de temor.
Dios les bendiga. Es un privilegio estar delante de Dios y delante de esta congregación para llevar la palabra del Señor, para estudiarla, meditarla. Después de haber cantado, adorado al Señor, ahora meditemos en lo que Dios quiere para nosotros. Y el tema de esta hora es: las pruebas son temporales. Y quiero leerles lo que significa pruebas. Pruebas alude a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante nosotros mismos la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. ¿Qué significa esto? Que las pruebas nos hacen ver nuestra condición, nos hacen ver cómo estamos delante de Dios, nos hacen ver cómo nos encontramos y por lo tanto nos ayudan para crecer. Muy bien, ¿para qué son las pruebas? Para evaluar nuestra salud, poniendo como ejemplo, cuando usted se siente mal, va con el dentista, con el doctor, con el especialista para saber cómo se encuentra. Y ahí le hará alguna serie de preguntas para evaluar su situación. Y si es necesario, lo llevará a algún estudio más profundo para saber cómo se encuentra. Asimismo, las pruebas nos llevan a conocer a Dios más, a conocernos a nosotros mismos y a crecer. Si usted quiere aprender igualmente un lenguaje nuevo, es necesario evaluarlo, cómo se encuentra, en qué nivel está. Así también Dios nos evalúa para saber cómo estamos, creciendo o estamos estancados o estamos avanzando. Y son importantes las pruebas. Si usted en la escuela recuerda, cada mes, cada 15 días se nos evaluaba cómo iba nuestro aprendizaje. Igual Dios también nos evalúa cómo estamos avanzando. Por lo cual no nos preocupemos, sino pongamos a Dios nuestras vidas, pongamos en sus manos nuestro futuro, nuestro presente, porque el pasado pues ya quedó atrás. Adelante. Muy bien. Número 1. Las pruebas ayudan al creyente a conocer su estado espiritual para santificarnos. Dios quiere que sigamos creciendo. Dice la Escritura, el que es santo, santifíquese todavía. Dios le gusta que su pueblo siga avanzando, amándolo más y creciendo en santidad. Y lo vamos a leer en Proverbios 17:3. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Fíjese nada más, el fuego, aquí en lo terrenal, hablando en lo humano, el fuego es un metal precioso que nos sirve, que es utilizable aquí, pero es importante el oro. Pero para Dios lo más importante es nuestro corazón. Para Dios es importante. Dios no se preocupa si usted tiene mucho oro o mucha plata, no. Dios está viendo su corazón y Él le interesa que su corazón lo ame y le obedezca y crezca. Entonces Él prueba el corazón. Qué tremenda esta situación. A veces nos preocupamos porque los demás dan una buena apariencia, los demás tengan un buen concepto de nosotros, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Ahí en lo profundo de nuestro ser es lo más importante. Dios examina lo profundo del corazón. Y esto nos lo repite el apóstol Pedro en 1:7, dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Fíjese nada más, las pruebas nos hacen ver cómo estamos delante de Dios, si verdaderamente estamos creyendo, o si nuestra fe es una fe vana, como menciona la Escritura, una fe que está puesta en los hombres o que está puesta en las circunstancias. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué hermoso que Dios a través de su palabra nos hace ver que la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque esta fe puesta en Jesucristo un día nos llevará a disfrutar de las bendiciones eternas, de las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo, por lo cual Dios está interesado en que su fe permanezca, sea firme, esté estable en el Señor Jesús. Muy bien, también nos sirve para evaluar nuestro trabajo. Gálatas 6:4 lo leemos, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. A veces pensamos que nuestro trabajo es muy bueno y criticamos a los demás.
¿verdad? Criticamos a los líderes, criticamos a los que están al frente y no nos damos cuenta cómo está nuestro trabajo, cómo está nuestra situación en nuestra familia, cómo están nuestros hijos, están creciendo, están madurando en el Señor, están amando al Señor, están siendo obedientes. Y lamentablemente a veces estamos mal nosotros mismos y nuestras familias y estamos criticando a los que están enfrente de nosotros. Por lo cual necesitamos nosotros primeramente evaluar cómo está nuestra situación para después poder ayudar a los que necesitan. Muy bien. Número 2, las pruebas es parte de la vida cristiana. Ahí en 1 de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el apóstol, Dios hablando a través de su siervo, no os sorprendáis. ¿Qué significa? Que estamos en este mundo y en este mundo tendremos pruebas y tribulaciones y dificultades, por lo cual no debemos sorprendernos. ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué yo? Sino decir, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿En qué puedo aprender o cómo puedo crecer a través de esta circunstancia? Muy bien, entonces las pruebas son parte de la vida cristiana. Tengámoslo muy en cuenta para cuando estemos pasando por pruebas no nos sorprendamos. El apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjense nada más, a veces deseamos solamente la bendición de Dios, las provisiones, la ayuda, y las pruebas decimos, no, esas no, las dificultades no, pero no nos damos cuenta que eso es el paquete completo. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos también en las pruebas. Usted recordará al apóstol Pablo y Silas, cuando después de haber predicado la palabra, echar fuera demonios, fueron llevados a la cárcel. Pero no se quejaron, ahí habían sido golpeados, sus pies habían sido puestos en el cepo, pero estaban alabando a Dios y estaban orando y cantando salmos al Señor. Y Dios no se dejó de manifestar ahí, sino que envió un temblor y los liberó. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las pruebas son para alabar y glorificar el nombre del Señor. A nosotros nos es concedido esta bendición. No solo bendición espiritual, bendiciones materiales, sino también la bendición de padecer por causa de Cristo. Y si usted recuerda, los apóstoles también por predicar la palabra fueron echados en la cárcel y ellos salieron gozosos de haberse tenidos por dignos de predicar el Evangelio y sufrir por causa de Cristo. Muy bien, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, fíjense nada más cómo nos enfatiza el apóstol Pablo, es necesario. A él mismo le dijeron, yo le enseñaré, dijo el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces las pruebas son parte de la vida cristiana, tengámoslo muy en cuenta. Pero nosotros no necesitamos provocar las pruebas, nosotros no necesitamos provocar los problemas o las adversidades. Dios va acomodando todas las cosas para que nosotros vayamos creciendo, vayamos avanzando, vayamos desarrollándonos en la vida espiritual. Es como el deportista, se le ponen pruebas y obstáculos y adversidades para que crezca, para que madure, para que sus músculos avancen y crezcan y se fortalezcan. Muy bien, dice la Escritura, ahí en Hechos 14:22, ¿verdad? Eso lo leímos y dice, a través de muchas tribulaciones entremos. Ahí el apóstol Pablo nos dice que no pocas, tal vez muchas. Algunos están sufriendo mucho más que nosotros. Si nos damos cuenta y vemos el panorama de la iglesia en el mundo, vemos que en países muchos cristianos están sufriendo y padeciendo por causa de Cristo, aún con su propia vida. Gracias a Dios nosotros en México tenemos la oportunidad, la libertad de predicar la palabra, de escuchar la Escritura, de alabar a Dios sin estarnos escondiendo. En países donde tienen que cantar a Dios casi como murmullo, llorando en lo más absoluto silencio para no ser delatados y encarcelados. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, la libertad de adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Muy bien, entonces las pruebas tienen recompensa. Número 3. Usted dirá, pero pues si no me beneficia, pues no me sirve.
pero vemos que las pruebas tienen recompensa y lo leemos en Santiago, el apóstol Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué bendición, qué gloria! Dice, somos bienaventurados para empezar. Aquella persona, aquel varón, o aquella mujer, o aquella familia que soporta la tentación, porque después que hayamos padecido y pasemos la prueba, recibiremos la corona de vida. No una corona de muerte, de condenación, de sufrimiento, sino una corona de vida. Y el Señor dice que una vida en abundancia, una vida de regocijo, de gozo en su presencia. Muy bien. Jeremías 17:10 también nos lo confirma, dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Entonces ahorita es cuando debemos sembrar para que un día cosechemos vida eterna, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, vamos a cosechar una recompensa bendecida. Así es que no nos preocupemos, sino alabemos a Dios por permitirnos pasar por adversidades. Muy bien, el Señor va a dar la debida recompensa. No, el Señor no se queda sin el pago, sin la bendición, sin lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muy bien, punto 4, basado en el tema principal, ¿cuánto tiempo duran las pruebas? Porque a veces disfrutamos buenos tiempos y no nos damos cuenta y no valoramos, pero cuando estamos en tribulación, en angustia o preocupación, nos parece que no va a terminar, pero el Señor nos explica en su palabra cuánto duran. Dice Primera de Pedro 1:6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Fíjese nada más, por un tiempo breve nos esperan tribulaciones y angustias y aún hasta persecuciones, no sabemos el futuro, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor nos fortalecerá para mantenernos firmes en la prueba. ¡Qué bendición! Así es que dice el apóstol Pedro, por un tiempo breve, porque nuestra vida es breve. Nuestro caminar por este mundo, dice la Escritura, es como la neblina que en la mañana aparece y en la tarde ya no está. Entonces, la tribulación que podamos pasar aquí comparado con la gloria venidera no tiene comparación. Y lo leemos también, el apóstol Pablo lo reafirma en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, fíjese nada más cómo lo expresa el apóstol, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que cada momento que usted padezca se está acercando a la gloria eterna. Cada momento que usted esté sufriendo, piense en lo que Dios le tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos los que le obedecen. Un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa? Que lo que usted puede gozar aquí, los deleites temporales del pecado, no se compara con la gloria venidera. No se compara con lo que usted pueda padecer, porque entonces usted no se acordará más. Ahí dice el Señor que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de su pueblo. Dios consolará a su iglesia, Dios traerá restauración a su pueblo. Si a usted ha padecido, el Señor lo restaura, lo conforta. Aquí y en la vida eterna. Muy bien, Romanos 8:18, el apóstol una vez más lo reafirma, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente, somos, este momento, este tiempo es breve y no se compara con lo que Dios tiene preparados. Aún el mismo apóstol dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, mis amados hermanos, pongamos en balanza el sufrimiento, la aflicción o la prueba con lo que Dios tiene preparado para nosotros y nos vamos a dar cuenta que vale la pena padecer por causa de Cristo. Si el mundo padece por causa de su desobediencia, por causa de sus rebeliones, por causa de sus malas decisiones, ¿cuánto más nosotros podemos padecer por causa del Señor, por obediencia al Señor, por santificación al Señor, porque el mundo nos aborrecerá? Muy bien,
Salmo 35 también nos explica la palabra, dice, porque un momento, fíjese cómo lo explica aquí la Escritura, será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Un momento, tal vez estemos sufriendo, pero ese momento comparado con la eternidad es solo un momento, un lapso de tiempo. Pongamos nuestros ojos en el Señor y veamos la eternidad que nos espera. Dice, usted recordará al apóstol Pedro, ¿verdad? Dios a veces nos permite pasar por pruebas y tentaciones para que nos demos cuenta cómo estamos. Él pensaba que nunca iba a negar al Señor, él pensaba que ya estaba muy fuerte espiritualmente, él pensaba que ya era el más avanzado de los discípulos, y el Señor le dice, Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte. Hermanos, Dios permite que seamos probados y pasados por pruebas para darnos cuenta cómo estamos. Y Pedro no sabía lo que le esperaba. Seremos probados, pero eso nos servirá para acercarnos más al Señor. Pedro, después de que negó al Señor, lloró amargamente. Se dio cuenta que sin el Señor nada somos, nada podemos hacer. Necesitamos de la mano del Señor para vencer en las adversidades. Muy bien. Número 5. ¿Cómo podemos vencer en las pruebas? Qué importante pregunta. ¿Cómo podemos vencer? ¿Verdad? Ya vimos que algunos puntos, y se los voy a remembrar solamente rápidamente. El primero fue, las pruebas ayudan al creyente a conocer su estado espiritual. Las pruebas es parte de la vida cristiana. Las pruebas tienen recompensa. ¿Cuánto tiempo duran las pruebas? Ya vimos que es breve, pero punto 5, ¿cómo podemos vencer las pruebas? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dice, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él venció la tentación, la adversidad, la lucha, la crítica, el juicio, las aún blasfemias. Tremendo. Si usted empieza a ver los evangelios, se dará cuenta cómo era perseguido, asediado, era ofendido para hacerlo que él actuara mal. Pero vemos que él se mantuvo firme. Y en el inicio de su ministerio, dice la Escritura, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Usted lo puede ver ahí en San Mateo 4, léalo. Y sigamos el ejemplo del Señor. Dios, a través del Espíritu, llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado. ¿Qué significa? Que todos, si Él fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados y probados. Pero la bendición es que sin pecado salió vencedor. ¿Pero cómo le hizo? Dice la Escritura que cuando el diablo le mandaba el dardo de fuego, le mandaba la prueba o la tentación, el Señor decía, escrito está. ¿Verdad? En la primera tentación el adversario le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Siempre el enemigo va a atacarnos en nuestra identidad de quién somos. Y tenemos que tener bien presente que somos hijos de Dios, que somos siervos del Altísimo, que la presencia de Dios está con nosotros. A pesar de que las pruebas y las adversidades nos hagan medio tambalear, dudar, afirmémonos en Cristo. Y tomemos la palabra como espada del Espíritu y usémosla como el Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si vemos la segunda, igualmente la respuesta del Señor no buscó un comentario por ahí del hombre, no buscó una frase bonita de un filósofo, sino dijo, escrito está. No solo, ¿verdad? La segunda, también no tentarás al Señor tu Dios. Y si nos vamos a la tercera, la respuesta del Señor fue igual, escrito está. Entonces nos damos cuenta que el Señor tomó la Escritura. Sigamos el ejemplo del Señor. Para vencer en las adversidades, en las pruebas, usemos las armas de Dios, las armas espirituales, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y usted también puede verlo ahí en Efesios 6. Póngase la armadura y podrá vencer en las adversidades. Muy bien. ¿Cómo más podemos vencer?
tomando una actitud de confianza y victoria. Pero no confianza en usted mismo, no confianza en que usted sabe o puede, sino confianza en Cristo. Dice San Juan 16:33, hablando el Señor, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor que Él nos habló. Y tengamos, dice, para que en mí tengáis paz. ¿En quién? No en el hombre, sino en Cristo Jesús. No en la riqueza, sino en el Señor Jesucristo. No en su poder adquisitivo, sino en Cristo Jesús. No en sus amistades que tienen influencia, no, sino en Cristo Jesús. Podemos tener paz y confianza en la adversidad. Dice, porque en el mundo tendréis aflicción. Es parte de la vida cristiana. En el mundo hay aflicción para todo ser humano. Pero si tenemos a Dios, estamos en paz con Dios. Estamos tranquilos, estamos fuertes. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una actitud de confianza y victoria en Cristo Jesús. Ahí podemos descansar, ahí podemos estar firmes y fieles al Señor. Muy bien, otro punto. Deleites en Dios y en su palabra. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué estaba haciendo este varón? Estaba poniendo su gozo, su placer, su emoción en la palabra de Dios. Y a veces decimos nosotros, ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy afligido? Porque estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Porque estamos dejando a Dios a un lado. Dice el profeta Jeremías que buscaron y cavaron fuentes secas, pero dice que busquemos cisternas que brotan agua y agua viva que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos poner nuestra delicia, nuestro gozo, nuestra deleite en el Señor, en su palabra. Y entonces dice, se los voy a leer de nuevo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Sin el Señor nada somos. ¿Cuántas personas que tienen toda la fama, todo el dinero, todas las cosas que el mundo puede desear, aún así entran en estados de depresión y hasta aún quitarse la vida? Porque el hombre sin Dios no somos nada. Necesitamos al Señor Jesucristo en todo nuestro ser para que llene todo lo interior que hay en nuestro ser, porque las cosas de esta vida no pueden satisfacer al hombre ni a la mujer. Solamente la única persona se llama Cristo Jesús y su presencia a través del Espíritu Santo. Y el salmista lo confirma: si no hubiese sido por tu palabra, ya hubiese perecido. Muy bien, vamos a mencionar algunos hombres que pasaron por tribulaciones, por pruebas. Usted recordará a José el soñador. Muy jovencito, Dios empezó a revelarse a su vida a través de sueños. Y nos damos cuenta que tuvo que pasar por adversidades. Cuando Dios tiene un propósito para una persona, para alguien, Dios le permite pasar por pruebas para prepararlo para algo grande. Porque si nosotros no estamos dispuestos a padecer por causa del Señor, el Señor dice, ahí te vas a quedar en ese nivel, no puedes crecer. Si usted necesita avanzar a otro nivel, necesita pasar por el examen, por la prueba para poder avanzar. Si estamos reprobando ese nivel, ahí nos estancamos. Y dice que José, Dios lo pasó por pruebas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Sus hermanos lo odiaban. Y llegando a él a Egipto no llegó como de visita, como turista. No, llegó a trabajar como un esclavo y a padecer. Y no fue un año, fueron años que él estuvo padeciendo y fue difamado y cayó en la cárcel. Y ahí en la cárcel duró tiempo, pero Dios estaba con él. Esa era la diferencia. Entonces, antes de llegar a ser el segundo del faraón, José tuvo que padecer y que pasar por pruebas. Y vemos que al final obtuvo la victoria y la bendición, porque si somos fieles, el Señor
nos sostendrá y nos levantará y nos recompensará. Y usted también recordará a David. David, el dulce cantor que estaba cuidando las ovejas, pero Dios tenía un plan maravilloso para su vida. Porque él amaba a Dios, porque él adoraba a Dios ahí donde se encontraba. Y Dios nos va a levantar a otro nivel si nosotros le amamos a Dios y le buscamos. Dios nos va a poner como cabeza, dice la Escritura. Y este varón fue llevado a estar delante del rey. Pero no fue fácil para él. Vinieron las pruebas, vinieron las adversidades. El rey vio que era como un enemigo, en lugar de ver como un aliado a David, empezó a perseguirlo, empezó a odiarlo, empezó a querer destruirlo. Y él tuvo que andar entre cuevas, por los desiertos, por los montes, huyendo, hasta que un día el Señor lo levantó y lo puso por rey de todo Israel. Y vamos a ver a Jeremías brevemente. Jeremías le decía al Señor: oh Señor, yo no sé hablar, no me pongas a mí porque soy niño. Pero el Señor le dijo: no digas que soy niño, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú vas a hablar lo que yo te diga. Pero Jeremías tomó ese reto y empezó a predicar la palabra, pero su mensaje era fuerte y duro. Por lo tanto, le llevó a que la gente lo aborreciera y lo quisieran perseguir y matar, y hasta la cárcel fue a dar. Y hasta la cisterna donde había lodo, ahí lo metieron para que padeciera. Y tuvo que vivir con un pan al día. Pero quiero decirles que él se mantuvo fiel al Señor. En ciertos momentos él dudó y ya no quería más sufrir por causa del Señor, y decía: oh Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, porque yo ya no quería, pero había un fuego en mi interior que me sacaba adelante. Entonces Dios no nos va a dejar. El Señor va a estar con nosotros en las tribulaciones y en las pruebas, en las adversidades. Sé fiel al Señor, busca al Señor y ama al Señor. Dios recompensó a Jeremías y guardó su vida cuando llegaron los babilonios e invadieron al país de Judá. Y si seguimos mencionando cada persona de la Biblia, ¿verdad?, vemos que todos padecieron y sufrieron. Por último mencionaré a Job, ¿verdad?, que sufrió y padeció por causa de Cristo, por causa de Dios. Estaba dispuesto a ser fiel a Dios y a no maldecir a Dios en sus adversidades, sino a darle la gloria a Dios a través de las pruebas. Y el Señor lo pasó por un tiempo en tribulación, para que el diablo fuera avergonzado, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Porque quiero decirle que cuando vencemos la tentación y la prueba, Dios es exaltado, Dios es glorificado. Pero cuando fallamos, les contristamos al Espíritu Santo. Pero aún así, si has fallado o hemos fallado, el Señor nos perdona y nos levanta y nos restaura con nuevas fuerzas para continuar el camino, porque este camino no es fácil. Job fue recompensado el doble que tenía. Era un hombre rico, bendecido, pero fue restaurado y recompensado, pero no sin antes padecer en esa gran tribulación. Muy bien, como conclusión, pero antes le leo el pasaje que dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tal vez tú estás padeciendo aflicción, tal vez tú estás en prueba, tal vez perdiste tu trabajo, tu empleo, alguna forma estás padeciendo y sufriendo, pero quiero decirte que eches sobre el Señor tu carga, que descanses en el Señor y confíes en el Señor y Él hará. Dios no dejará caído al justo para siempre, dice la palabra. El Señor nos levantará, el Señor nos levantará una vez más. Conclusión: mantente firme, tómate de la palabra de Dios, echa sobre el Señor tu carga, pon tu mirada en Cristo. Qué importante no dejar de ver al Señor. No veas la tribulación, la angustia, no veas el mar de problemas. Ve a Cristo Jesús. Magnifica al Señor y no al problema. Lo repito esa parte: magnifica al Señor y no al problema, porque si tu Dios es grande y poderoso, tu problema será pequeño en comparación del Señor. Pero si tú ves el problema grande, al Señor no lo vas a ver.
el diablo te va a nublar los ojos para que no veas la grandeza y el poder del Señor. Así es que magnifica al Señor y no al problema, que pronto pasará. Les pido que oremos juntos y démosle gracias a Dios, porque a través de pruebas y tribulaciones veremos la gloria del Señor y un día estaremos gozando con Él la eternidad. Oremos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos dejó ejemplo, porque Él padeció antes de ver la gloria, estuvo padeciendo y sufriendo por causa nuestra, sin merecerlo, Señor, porque por amor te entregaste por nosotros. Y cada uno de tus siervos, de tus hijos, también nos dejaron ejemplo para que sigamos esas pisadas. Señor, permítenos padecer y sufrir por tu nombre con gozo como lo hicieron los apóstoles. Que seamos tenidos por dignos, Señor, delante de ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú das paz a tu pueblo, a tu iglesia, a los que están padeciendo tribulación. Levántalos, fortalécelos, ayúdalos y que puedan salir adelante en victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay